Buenas noches sean todos, gracias como siempre por la gran oportunidad de poder llegar a sus espacios a través de esta plataforma, una plataforma que busca presentar líderes positivos que nos permitan tomar buenas decisiones en nuestro día a día. Agradecer a Dios por la oportunidad, por permitirnos estar acá esta noche y ser una herramienta de influencia positiva para todos ustedes, a todos los técnicos, al canal y en especial a mi amigo Nicolás Grullón por el cumplimiento de este gran sueño. Hoy para mí es un honor tener a un joven influyente, un médico que ha venido a humanizar la salud, a devolverle a la salud lo que tanto nosotros requeríamos, volver un poco atrás, ese trato humano, ese médico que se deja sentir ante todo su paciente. El doctor Cruz esta noche con nosotros. Doctor, bienvenido. Un honor para mí acompañarles realmente y agradecerles sobre todo la invitación, que no había otra opción, otra alternativa que decir que sí, porque siempre estamos al servicio de la vida y siempre, siempre, siempre al servicio de la humanidad. Y si este es un medio donde podemos llevar esperanza de vida a los demás pacientes, a las comunidades, pues aquí estamos, como dicen, al pie del cañón. Doctor, antes de entrar en materia, en lo que es salud, ¿qué significa para usted llevar en sus hombros esa familia de tanto respeto, tanto de padre como de madre, en el tema salud? Miren, al igual que quizá le pasa a ustedes con su familia, es de mucho valor tener esa insignia, esa bandera que presentar. Quizás yo no lo había comentado públicamente, quizás no he tenido el escenario ni el medio, y eso es algo muy, 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 muy personal. A mi familia que me está viendo en este momento, decirle que gracias por ser el puente y abrirme el camino, permitirme llegar a los demás a servir y tener ese apellido pesa mucho y hay que honrarlo realmente, tener los pantalones bien puestos y que le pese el ruedo de los pantalones para hacer una labor loable, porque no solamente dicen es el doctor Cruz, es el doctor Giancarlo, dicen es el hijo de la doctora, es el hijo del doctor, es el sobrino del doctor. Entonces eso pesa mucho y uno tiene que pensar bien la cosa antes de actuar de una manera indecorosa. Aprovechar el medio para mandar un saludo a esa gran gestora, tu madre, la doctora Miguelina Comprés. La verdad que para nosotros es que hemos estado siempre cerca de ella, ha sido una referencia. Y al escucharte como hijo, yo como parte también, que siento que somos parte de familia también por el tiempo que hemos estado vinculados, indiscutiblemente para mí de verdad es mucho, de mucho honor también. Así que de verdad que nos honra tenerte aquí como nueva generación y la verdad lo que representa. Gracias. Doctor, vamos a hablar un poco de propósito, vocación y carga humana. Usted eligió una especialidad donde muchas veces se lucha entre la vida, el tiempo y decisiones difíciles. ¿En qué momento entendió que esto no era solo medicina, sino una misión personal? Por los años 2017, 2015, 2018, mi abuela fue diagnosticada con cáncer de tiroides. Ella estaba en ese trámite burocrático legal sobre la ciudadanía estadounidense y entre los exámenes físicos y clínicos que le realizan, se le detectó una adenopatía, un ganglio, para que el público me pueda entender, una reuma o una bolita acá en el cuello, cerca de la clavícula. Y obviamente había que hacer una biopsia. Cáncer tiroideo, un tipo de cáncer aparentemente no tan agresivo, un poco benevolente. Sin embargo, en el momento que se diagnosticó, ya estaba en estadio muy avanzado, estaba metastásico, tenía lesiones en tórax, que luego lamentablemente fueron progresando. E increíblemente respondió al tratamiento de manera inicial, pero luego progresó. Entonces, ver esa lucha de mi abuela, de mi familia, mi padre tuvo que ausentarse un tiempo de nuestro lado y se dedicó junto con mis tíos y mis tías, a cuidar de mamá. En el 2017 me tocó viajar con ella, llevarla a Ohio, a Cleveland, donde estaban dándole seguimiento. Y, y eso fue un poquito desgastador de manera familiar, porque el cáncer no es una enfermedad de una persona, es una enfermedad de la familia. Eso conlleva mucho desprendimiento,
mucho sacrificio, tanto económico, humano, de tiempo. Y realmente fue muy desgastante y esa fue mi... Cuando me hicieron esa pregunta para entrar a la especialidad, justamente fue mi respuesta. Fue por mi... de manera personal fue por mamá, por mi abuela que dejó sí cumpleaños, si estuviera viva cumpleaños el día de hoy. Wow. Acompañar pacientes en procesos oncológicos implica una carga emocional importante. ¿Cómo se protege un médico sin dejar de sentir? Lamentablemente nos toca cargar el lado pesado en esta especialidad. Sin embargo, yo aprendí que la verdad sin empatía es crueldad. Se juega mucho a veces. Perdón, doctor, repite esa frase otra vez. La verdad sin empatía es crueldad. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Es sentir lo que siente el otro. Emocionalmente, asumir cómo se siente cuando te dan una mala noticia. Cuando nos toca diagnosticar a una paciente, el diagnóstico no es una sentencia de muerte. El cáncer no es una sentencia. El cáncer es una palabra, es una enfermedad, no es una sentencia. Entonces uno tiene que explicarle como si fueran niños de 5 años, tanto al paciente como a la familiar, de que cuando uno le está transmitiendo el diagnóstico, no es diciéndole, doña, usted se va a morir. No es eso, al contrario. Es llevándole esa noticia, pero junto con la noticia dándole la solución del problema. Y obviamente con una calidad y calidez humana para poder sobrellevar esta enfermedad. Pero ¿cómo se protege el doctor Cruz no involucrarse emocionalmente? Sabemos que a veces hay gente hasta cercana, donde en un momento determinado se necesita tener la templanza para poder asumir el rol que te corresponde como médico. Pero a veces no pasa que llegas a tu casa emocionalmente, la carga de ver pacientes que quizás en un momento determinado ya desafortunadamente... Claro que sí, claro que sí. Es imposible. Es imposible dejar eso en el consultorio, dejarlo en el hospital, dejarlo en la clínica, dejarlo en el centro oncológico. Es imposible porque hay historias y hay pacientes que uno lo lleva en el alma. Desde que yo empecé a formarme en oncología, todavía yo me acuerdo el nombre de pacientes y de historias, incluso de manera muy cercana, aquí en la ciudad de Moca, que me ha tocado tratar, manejar. Y llega un punto donde la objetividad no basta. Uno conversa con los familiares, asume el rol que le corresponde de una manera objetiva, pero es imposible desligarse emocionalmente muchas veces. Yo tenía un profesor que ejerce la oncología clínica y él no, ya por la experiencia que tiene tanto tiempo, que él intenta no tener un vínculo emocional con el paciente para evitar esto. Pero es imposible porque la parte humana, uno siempre la tiene a flor de piel, uno no desliga una cosa de la otra, es imposible hacerlo. Si no somos máquinas de trabajo, no somos una computadora, no somos un software que somos programados para decirle, usted tiene fiebre, usted tiene que tomar paracetamol. ¿Puedo decir algo? No es así. Somos humanos y tenemos emociones también y nos llevamos la historia con nosotros y luchamos junto al paciente. Cuando todo sale bien, todos lo celebramos, al igual que cuando hay una recaída o cuando no nos va tan bien, igual afrontamos esa realidad con mi familiar y seguimos la batalla. ¿Qué ha sido más difícil para usted, doctor? ¿Aprender la técnica o aprender a sostener a un paciente en uno de los momentos más vulnerables de su vida? Definitivamente lidiar con la familia. Y muchas veces ver al paciente que, aunque médicamente no haya quizás probabilidades o abordaje en este sentido, pero siempre hay una esperanza, siempre hay una palabra, siempre hay un alivio, un aliciente, de manera, aunque sea paliativo, de aliviar el dolor físico y de aliviar esa carga emocional. Pero lo más difícil de todo es lidiar a veces con el familiar, porque el familiar entiende que uno es un superhéroe y, y que uno llega un momento en que humanamente es imposible quizás, pero esa es la parte más difícil. Cuando hay que decirle al paciente, mira, en este momento
en un estadio demasiado avanzado y no tenemos un tratamiento adecuado. Eso es lo más difícil. ¿No llega a usted a veces el tema de la impotencia, de saber que quizás por un descuido o por alguna situación de desconocimiento se pudo quizá haber evitado un avance importante en este tipo de enfermedad? Hablamos de prevención, de detección. A veces no llega a usted caso donde te dice, wow, pero quizás por un poco más de educación, si ella misma pudo haber detectado a tiempo, a veces venido a hacer los chequeos. A veces le pasa el tema de la impotencia, de quizás. Sí, totalmente. Varias veces en la semana, varias veces al mes. Y esta desinformación quizá va de parte y parte, no solamente del paciente, de los familiares, muchas veces la parte de médicos. El término oncología es un término quizá un poco abstracto. No tenemos la suficiente formación en esta área y como no estamos involucrados en el área, creemos quizá que a veces ni existe. Le voy a hacer esta anécdota. Cuando yo empecé a hacer oncología, yo estaba de servicio de domingo para lunes. Iba a entregar guardia el lunes. Y a las 6 de la mañana uno siempre hace una ronda, ve todos los pacientes, habla con ellos, conversa, signos vitales, diagnóstico y todo para presentar la entrega de guardia. Era una paciente 6:30 de la mañana, empieza a convulsionar. En ese momento nos estábamos iniciando a formar en oncología. La directora del centro oncológico se me para detrás, llega temprano, ella siempre llega temprano. Y me dice, Cruz, ¿qué usted cree que tiene la paciente? Y yo le digo, bueno, le dije un abanico de posibles diagnósticos clínicos, un evento cerebrovascular, una crisis hipertensiva, etcétera. Le dije varios. Ella me dijo, no, tiene metástasis cerebral. En ese momento, uno ve ese diagnóstico como muy lejos, uno lo lee en los libros, lo ve en artículos, pero uno lo ve eso demasiado lejos, como que no existe. Es tan descrito, pero hasta cuando uno lo vives, no existe para ti. Manéjalo, excelente, hazle una resonancia y luego de la entrega de guardia vamos a ver juntos las imágenes para que tú veas. Y ambos aprendemos, efectivamente. 10 de la mañana, le hacen la imagen, se estabiliza la paciente. Efectivamente, la paciente tenía cáncer de mama, había progresado al sistema nervioso central y tenía metástasis cerebral. Yo tenía, aún formándome en oncología, como que eso era algo que no existía o muy lejano. Sin embargo, desde el punto de vista médico, muchas veces tenemos el paciente enfrente, tenemos la sospecha diagnóstica, pero no tenemos quizás el conocimiento cómo abordarlo para llegar a un posible diagnóstico. Si nos vamos al parte de la paciente, que probablemente conversemos eso un poquito más adelante, el miedo de la paciente o de los familiares a decirle que tiene un posible diagnóstico evitan a veces de que vayan. Yo he visto pacientes de 21 años con cáncer de cervix en estadio avanzado. Se supone que es el único cáncer femenino prevenible. Y en esta época, eso es irónico, es cruel. Y una paciente de 23 años, 21 años, 27, 30 años con un cáncer cérvico-uterino, cuando aquí se hacen pruebas de citología o Papa Nicolau en los centros de salud pública de manera gratuita. Y en cada población, en cada paraje, en cada centro de primer nivel que se llaman UNAP, policlínicas o centros privados, se hacen de manera rutinaria y aún así la paciente no se lo realiza o no va a buscar el resultado. O muchas veces quien está para interpretar ese resultado no tiene muchas veces la facultad para decirle, mire, debe de ir a un chequeo más especializado. Y la paciente se pierde en eso y llega lamentablemente avanzado. Antes de pasar a otra sección, doctor, quiero informarle que yo estaba en mi oficina cuando tuve la oportunidad de escucharlo detrás de la pared, cuando te hizo aquella exposición en el Centro Médico Guadalupe, aquella charla. ¿Dónde estaba ahí? Yo estaba al lado y yo me iba a retirar. Y me pareció tan interesante la labor que usted estaba haciendo a nivel de educación, no solamente para todos los sectores, sino para los mismos médicos, que yo me quedé tranquilito escuchándolo. De verdad, quiero públicamente decir que usted tiene el don de la palabra, porque tenía mucho tiempo que no escuchaba una charla que sin ser médico per se,
yo lo pude asimilar perfectamente el mensaje que usted quería decir. Y usted hizo que yo me quedara ahí en la oficina al ladito, Bueno, escuchándolo a nivel de su charla, porque de verdad quiero felicitarlo y me hizo un enganche y me identifiqué mucho con su de la tema. manera más humilde, muchísimas gracias, De pero verdad. usted es cristiano, No, católico, pues creo, tengo fe, cristiano. tengo fe. En la Biblia dice algo de la parábola de los talentos. Y si Dios a uno le dio un talento y que sea siempre para gloria y honra de Dios, hay que ponerlo en práctica realmente. Y si es así que se llega el mensaje para salvar vidas, bueno, pues aquí estamos. Y humildemente, muchísimas gracias. Excelente. Doctor, hablemos de prevención, conciencia y la realidad actual. Hoy en día, con tanta información disponible, muchas mujeres siguen llegando tarde a consulta. ¿Qué está fallando realmente, la información o la decisión de actuar? Ahí hay un conjunto de factores. Tener datos o información fuera de contexto es una desinformación. Ahora vivimos en la época de la tecnología. Antes era Google, ahora hay múltiples inteligencia artificial, tenemos ChatGPT, en fin, mucha inteligencia artificial, mucha información al alcance de un celular, de una computadora, pero una información mal utilizada o fuera de contexto, lamentablemente es una desinformación y lleva al paciente a tomar autodecisiones que muchas veces le perjudican, especialmente la automedicación en múltiples casos, no solamente en casos oncológicos, en casos médicos cotidianos y la de rutina. Y ya cuando llegan al médico, lamentablemente es un poquito tarde. Es así. Ahí hay múltiples causas que conllevan a esto. Lo importante siempre de la paciente es siempre que el cuerpo avisa, el cuerpo da señales. Hay cosas que por la rutina diaria normalizamos, pero que no es así, el cuerpo siempre avisa. Yo creo que a veces esto pasa con el ser humano, a veces no le damos la importancia o el carácter a esos avisos a veces que el cuerpo puede decir. Nosotros tenemos que acercarnos a personas que tengan los conocimientos y puedan orientarnos correctamente. De verdad que a escucharlo, ahora con esta tecnología y el tema de el manejo de la enfermedad, la prevención ayuda bastante a minimizar la posibilidad de complicación. Esa es la única herramienta y arma que tiene la población. Es la única, la prevención es la única herramienta para tener un mejor pronóstico. La prevención y la detección oportuna. A ese grupo de jóvenes, ya esta enfermedad que antes se pensaba que era solamente adulto, vemos como también a generaciones recientes, la juventud también está siendo afectada. De hecho, ahora mismo hay una alarma emitida por el, por el Departamento de Vigilancia Oncológica a nivel mundial, donde se ha detectado en los últimos 5 años una alta incidencia de cáncer del colon rectal. Se supone que es una enfermedad, el cáncer en el sentido general es una enfermedad ya de personas de más de 50, 60 años, inclusive en algunas excepciones, hay cánceres que se ven en pacientes jóvenes, hay otros que se ven ya en adultos, pero en realidad, en sentido general, la mayoría de los cánceres tienen su pico de incidencia por encima de los 60 años, o sea, en pacientes ya envejecientes. Sin embargo, hay una alarma epidemiológica donde se está viendo que hay muchos pacientes jóvenes, menores de 35, 40 años, con una alta incidencia de cáncer colorectal, así de muchos otros también. Así que ustedes que nos están mirando, vamos a hacer el tema de la prevención, los chequeos a Claro que tiempo sí. para poder prevenir. Para la nueva generación que vive con prisa, estrés y prioridades cambiantes, ¿qué hábitos están poniendo en riesgo su salud sin que se den cuenta? Principalmente el sedentarismo, que conlleva eso a múltiples complicaciones. Si ustedes ven casi todas las enfermedades, cuando usted lee factores de riesgo, dice el número 3 regularmente. Factores de riesgo, obesidad. Eso es uno de los factores principales porque desencadena en el organismo un estrés inflamatorio crónico. La obesidad es una enfermedad crónica, no es algo transitorio. De hecho, por eso en la actualidad tenemos múltiples tratamientos para la obesidad, desde tratamientos farmacológicos, tratamiento quirúrgico, cambio en el estilo de vida. Entonces tenemos la obesidad como factor importante para múltiples enfermedades, al igual, al igual que la exposición a tabaco, tanto el cigarrillo como el vape.
el famoso cigarrillo electrónico. ¿Sabían ustedes que una hora de vape equivale a 400 cigarrillos? Wow. El índice tabáquico es altísimo y no solamente del que lo está usando en ese momento. Antes se llamaba fumador de segunda mano al que aspiraba, o fumador pasivo se le llamaba antes, pero no, ahora es fumador de segunda mano. Ese es el término. Y, por ejemplo, en España, se hizo en España, en Europa en sentido general se fuma mucho, pero mucho en España. Y se detectó una alta incidencia de cánceres en los pacientes que trabajaban en los sitios que se fumaba. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el factor de riesgo de estos pacientes? Claro, son pacientes que son fumadores de tercera mano. ¿Y cómo es eso? Sí, no solamente el que está inhalando el humo, que está fumando en el momento, ni el que está en el frente. Esa nicotina se queda en el espacio donde se está fumando. Y lamentablemente, quien limpia, quien barre, el camarero, el administrador, que pasa tiempo en ese centro ahí, lamentablemente tiene el mismo factor de riesgo como el que se está fumando la cajetilla de cigarrillos. Aprovecho el tema para mandar un saludo a la doctora Mayrení Marte. Doctor, yo fumaba desde los 21 años. Y yo puedo decir que ya yo voy para 7 años totalmente limpio, de cero tabaco. Y gracias a la doctora, que después que hicimos una entrevista, ella tocamos el tema del tabaquismo y yo tenía que darle el ejemplo, cómo es posible que yo esté tocando un tema tan importante a nivel social y que yo sea el primero que no tenga la disciplina o la voluntad de dejarlo. Y ella me motivó a dejar el cigarrillo. Y gracias a ella yo tengo ya más de 6 años, cero cigarrillos. Yo sé que estoy de allá para acá, pero si fuera de aquí para allá, de doble vía, ¿cómo te lo dejo? Fíjate el tema de la voluntad. Yo manejo mucho, leía un libro en ese momento que se llamaba Hábitos Atómicos, que las cosas hay que hacerlas pasito por pasito. Y en ese momento, cuando yo tuve el tema de esa entrevista con Mayrení Marte, me di cuenta que cuando salí después de la entrevista, donde quise concientizar a la juventud del daño que hace el tema del cigarrillo, mi palabra no coincidía con mis hechos. La gente me veía fumando. ¿Y cómo es posible que Antonio tenga un programa, tenga una campaña a favor de dejar el tabaco y sea el primero que tenga un tabaco en la mano? Sí. Y de ahí comenzó todo. Pero lo hice a través de la voluntad. Después de la voluntad te ayuda lo que es el carácter para mantener el tema de lo correcto. Después del carácter, uno pasa básicamente a la disciplina. Y después se convierte en hábito. Entonces, le digo a todo, pero lo primero ponerse de pie y decir, lo voy a hacer. Y no solamente dejé el cigarrillo, dejé el alcohol. Yo estoy también cero alcohol. Yo no bebo ningún tipo de alcohol. Por el tema, lo dejé los dos al mismo tiempo. Usted sabe que yo tuve una paciente en Santiago. Ella, el cáncer de cervix, lamentablemente, por lo regular, siempre llega en estadios muy avanzados. O ahí se da lo que es la ley del todo o nada. O llega en estadio muy temprano, así sea in situ, enfermedades preinvasivas, premalignas, o en estadios muy avanzados que no son quirúrgicos. Sin embargo, esa paciente tenía la virtud de que era quirúrgica. Ella era empleada del Ayuntamiento de Santiago. Ella tiene un hábito tabáquico bestial. Vamos a otro término que no fuera bestial. Y un hábito tabáquico impresionante. De que se fumaba 4 cajas de 20 diarios, o sea, 80 cigarrillos al día. Hubo que mandarla a psicología, hubo que mandarla a psiquiatría, pero para no cansarle mucho el cuento, ella no se pudo operar, porque nunca abandonó el hábito tabáquico, no lo abandonó, prefirió tener la enfermedad a abandonar lo que le produjo la enfermedad, o que por lo menos se la adelantó, se la aceleró el proceso. Increíble, ¿eh? Yo la verdad me he hecho un promotor por eso usted escucha muchas veces mi palabra de sí se puede. De sí se puede. Porque al final es un tema de voluntad y de decisión. Y así como en un momento se me presentaba la idea de que era difícil hacerlo, pues tenía toda una vida, indiscutiblemente cuando uno se reúne, dicen que usted es la suma de las 5 personas que le rodean. Sí. Y automáticamente comencé a rodearme con el tema del deporte, el tema de los buenos hábitos, la disciplina. Eso se fue. En ningún momento hubo la necesidad de volver ni tuve la tentación de recaer. Una buena asesoría como la doctora Mayrení, que tiene un programa interesante para dejar el tema del tabaquismo. Sí, bueno. Y básicamente rodearme de gente que usted sabe que están muy en este mundo del ciclismo. Claro.
Fue como la fuerza y el valor para mantenerlo. Yo lo felicito, de verdad. No, eso es firme, olvídese de eso. Lo felicito. Doctor, antes de entrar a la sección 3, hay una pregunta que quiero hacerle. Yo le decía a un médico, una persona que está estudiando medicina, ¿qué pregunta le gustaría decirle al doctor? Y él me decía, pregúntale cómo fue su primer día de consulta, la primera vez en su consultorio que atendió su primer paciente. ¿Cómo fue esa experiencia? Increíblemente, pero cuando llegué a Moca, te dice, cuando llegué a Moca, increíblemente, mi primer paciente en Moca fue una paciente oncológica. Ojalá que ya no esté viendo, que no me va a reservar el nombre por razones de ¿cómo se llama? Secreto profesional. Secreto profesional, ¿verdad? Sí. Por discreción, por discreción. Pero ella probablemente me esté viendo, ella es de Jamao, de la zona de la Loma de acá. Fue mi primera paciente con un cáncer de endometrio. Le llevamos a cirugía para darle manejo quirúrgico a la enfermedad. Cuando ella llegó con su hija, llegó llorando. Llegó llorando, triste, ni me veía la cara. Yo hablaba prácticamente con la hija, era que me respondía la historia clínica. Pasamos el examen físico, todo. Indicamos las pruebas, los análisis y los estudios pertinentes. Y la llevamos a cirugía en el mes de octubre, finales de octubre, principio de noviembre. El día no lo preciso. Y yo le prometí que ella iba a salir sonriendo. Llegó, pasó el postquirúrgico, llegó la biopsia definitiva, llegó la inmunistoquímica de esa biopsia y al día de hoy la paciente está libre de cáncer. Y se fue con una sonrisa de mi consultorio, como se lo prometí. Tiene que volver ahora a evaluación en este mes. Espero que, si no está viendo, que Dios le siga dando salud. Realmente. El miedo en ese momento, su primera consulta, yo sé que ya usted venía con una experiencia importante, pero ellos hablaban un poco sobre cómo fue su sentir, verse solo en ese espacio. Le voy a decir cuál es el principal miedo. Y no es miedo. Y que uno tiene quizás mucho conocimiento acá, que quiere transmitírselo al paciente y al familiar, pero tiene que ser con la palabra que ellos te puedan entender. Porque si empezamos a hablar de estadio, factores de riesgo, ganglio linfático, ganglio centinela, aumentectomía, son términos que no van a entendernos. Histerectomía radical, laparotomía exploratoria, resección intestinal, son cosas que no nos van a entender. Entonces hay que explicarle de una manera aplatanada, de una manera humana, un sentido de pertenencia, que ellos se sientan parte de y que lo puedan asimilar. Entonces esa fue la parte más difícil para mí. Eso, increíblemente, ya me cuesta menos, ya es más digerible, pero al principio no, porque uno se queda con todo ese conocimiento técnico de todos los estudios, todas las guías, todos los libros, los profesores siempre con uno. Entonces, para uno ya cuando está con el paciente solo, es ya un poco diferente realmente. Realmente hay que aplatanarlo. Y en algún momento de ese inicio de profesión se vio en la necesidad de llamar a mi mamá, llamar a mi papá, algún tipo de situación. Me contaba mi padre en un momento, Guillermo, que cuando él tuvo su consultorio solo, que se vio en algunos momentos donde, aló, papi, tal cosa, se vio en algún momento alguna necesidad. Bueno, en principio de médico... ¿De cómo se maneja algunas situaciones? En principio de médico general, obviamente que sí, de médico general, claro, porque uno sale de las universidades con un 90% de teoría, pero que en la práctica, una cosa es lo libre, una cosa es el campo de la acción, son cosas totalmente diferentes. Y en un principio, una vez me llegó algo que quizá me puedan entender, una intoxicación por órgano fosforado. El señor agricultor estaba fumigando su tierra y me llegó intoxicado, prácticamente envenenado, para que me puedan entender. Resulta que esa sustancia que él estaba usando, aparte ya le pusimos todos los medicamentos y todo eso, yo tuve que llamar, mira, no me acuerdo la dosis, pero una situación rápida. Se le puso todos los medicamentos, sin embargo, el cuidado, que me lo dijeron después, pero tú protégete. En el afán de ayudarlo, de salvarle la vida, el que se intoxicó fui yo. Qué buena experiencia. El que se intoxicó fui yo. Estaba el paciente en un lado y yo en otro con una solución aquí, porque imagínense. Qué bueno. Pero sí, son anécdotas.
Vamos a hablar de realidades que nadie quiere escuchar. Siendo totalmente honesto, ¿qué es lo más que le preocupa de cómo las mujeres están manejando su salud en el día de hoy? ¿Qué sería lo que más le preocupa a nivel de cómo la mujer, sabemos que también el hombre es propenso, pero en este caso, cómo la mujer está manejando su salud en la actualidad? La mujer, a diferencia del hombre en sentido general, busca ayuda. Siempre, en sentido general, 5 es a 1. O sea, entre cada 5 mujeres que va al médico, quizá un hombre va. La mujer es más propensa a cuidarse. Sin embargo, en la actualidad, la población joven no se cuida tanto. Más pacientes ya posmenopáusica o perimenopáusica que acuden a consulta por, por el hábito que han creado, pero en la población joven casi no se ve a menos que esté embarazada. Cuando está embarazada acuden y hay una gran población embarazada que no se chequea el embarazo. Y tiene que ver mucho con lo que hablamos ahorita, el exceso de información fuera de contexto. Mucha automedicación, ahora hay una herramienta, una red social que se llama TikTok. O sea, yo me sorprendí que hay una influencer o una pseudo influencer, ese es el nombre que se le da a ese tipo de personajes, que tiene un kit para infecciones vaginales. En ese kit ella tiene diferentes productos de diferentes casos comerciales, algunos genéricos, tienen un jabón, un óvulo, varias cosas, una esponja, un artefacto, y las pacientes o las usuarias entienden que eso es el santo grial, que ya con eso se van a sanar, y no es así. Muchas veces creamos las mismas bacterias crean mucha resistencia a los medicamentos por la automedicación excesiva. Muchos pacientes toman antibióticos para dolor de cabeza, cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra. O para un dolor muscular se toma una ampicilina del colmado, porque el vecino les dijo, porque la tía le dio un té. Y no todo es así, no todo es así. Creo que es ahí donde radica principalmente el problema. ¿Hasta qué punto el miedo al diagnóstico termina siendo más peligroso que la enfermedad misma? Siempre, siempre, sin duda, en tener miedo o esconderse, tapar el sol con un dedo, no quita que la enfermedad, que el diagnóstico esté. Hacernos, como se dice en la calle, los chivos locos, no quiere decir que no exista. Ignorar una realidad no quiere decir que no exista. Simplemente la estamos solapando y no encarando las cosas. Simplemente lo que hace es empeorarla. Muchos pacientes no van al médico precisamente por un miedo al diagnóstico, porque dicen, lamentablemente, cada vez que yo voy al médico salgo con AINE. No voy a ir más nunca al médico. E influyen en otras personas, en los vecinos, en que no vayan. Por ejemplo, el temor más grande que tiene la población femenina es si la mamografía duele. Y muchas veces no se realiza la mamografía de manera rutinaria porque alguien le dijo que dolía, y eso no duele. No duele. Puede ocasionar una ligera molestia, pero te puede salvar la vida. Sí. Así de sencillo, así de grave, así de grande. Por el miedo a un posible dolor, pierdes una vida. En su experiencia, ¿qué pesa más en los desenlaces negativos? ¿La falta de seguimiento o la negación inicial del problema? Está muy interesante esa pregunta. El seguimiento. Definitivamente el seguimiento. Todos sabemos que después de un diagnóstico de un evento catastrófico en la vida de una persona, sea en sentido emocional, sentido laboral y más de salud, hay un parámetro, hay un trecho que cruzar que se llama el duelo. El duelo tiene diferentes fases. Tiene la fase de negación, la fase de aceptación, en fin, tiene diferentes etapas para poder procesar esa información. La negación obviamente va a pasar. Esa fase de tristeza profunda, pero eso es momentáneo. Debe de ser momentáneo, y si no, por eso el manejo oncológico siempre es integral. Nunca, aquí no somos superhéroes. Aquí todas las decisiones se toman en conjunto, en un equipo. Se toman en conjunto con oncóloga clínica, ginecólogo oncólogo, cirujano oncólogo, especialista en la conducta humana, quizá desde un punto de vista oncológico muchas veces se cuenta. De hecho, hasta los imagenólogos son especialistas en ver imágenes oncológicas. En fin, la decisión de un paciente siempre es en conjunto. Aquí no somos superhéroes.
Entonces, esa fase del paciente hay que llevarlo de la mano y hacer que sea de una manera menos traumática posible para que pueda convivir con esa realidad y apegarse al tratamiento de manera adecuada. Ahora, tenemos a la paciente, pasamos esa fase, se trata a la paciente, cumple su tratamiento, sea quirúrgico o clínico, con radio o quimioterapia o en combinación. Pasa a la paciente. ¿Qué ocurre? Viene el seguimiento. El paciente muchas veces entiende de que ya está sano. Y el paciente oncológico, ojo, si usted está en su casa y está viendo que tiene un familiar, el paciente oncológico nunca está de alta. Nunca está de alta. Qué interesante eso, doctor. Nunca está de alta. Nunca está de alta. Podemos hablar de respuesta completa a la enfermedad, de remisión de los síntomas en algunas patologías oncológicas del sistema hematológico, lo que manejan los hematólogos, leucemia, linfomas, ese tipo de enfermedades. Tenemos diferentes conceptos para manejar la enfermedad, pero el paciente oncológico nunca está de alta. El seguimiento, especialmente en los primeros 5 años, es un seguimiento estrecho. De hecho, en los primeros 2 años es prácticamente cada mensual o cada 3 meses. Durante el primer año al segundo año. Luego de ahí, cada 6 meses hasta los 5 años. En regla general, con sus estudios pertinentes de imagen y todo eso. Pero el paciente del seguimiento es un paciente que es como un bebé. Es un niño que hay que llevarlo, hay que guiarlo. No se puede desatender. Y para eso contamos siempre con la ayuda del familiar. Porque muchas veces el paciente cree que está sano y no vuelve. No vuelve. Creo que el seguimiento, la parte, fuera de esa parte de negación, en principio, que de ahí se puede salir, pero el seguimiento es fundamental. Hay una pregunta que me escribieron, doctores, no sé si será un mito o cómo pudiéramos verlo. ¿Es cierto que una mujer embarazada que esté padeciendo con este tipo de enfermedad, el hijo es propenso a ser transmitido con la enfermedad o no? Yo digo porque eso fue una pregunta que me hicieron para hacerle. Cáncer y embarazo. Es uno de los temas que más me gustan, porque son unos temas que son súper raros, son súper abstractos, y la persona, como le dije al principio, entiende que no existe, pero sí existe, sí pasa. Hay cáncer, enfermedades oncológicas que pueden concomitar en conjunto con un embarazo. Señalar que el embarazo no es una predisposición a padecer ningún tipo de cáncer, sino que son situaciones o condiciones en ese momento que van las dos al mismo tiempo. En ese sentido, hay un tipo de enfermedad hematológica donde se pudo evidenciar que pudo haber una transmisión vertical con respecto a las malformaciones que puede tener la madre, el bebé, producto de la enfermedad. Pero no se ha determinado de que un tumor materno pueda hacer metástasis a nivel fetal. Excelente. ¿Me di a entender? Claro que sí. ¿Me di a entender? Pero sí, obviamente hay secuelas de tratamientos. Hay tumores que son sumamente raros, especialmente en embarazadas, donde las pruebas son un poquito más limitadas, los tratamientos son un poquito más limitados. Pero en los cánceres que son más frecuentes durante el embarazo, dígase cáncer de mama, cáncer de cervix, no se ha determinado que haya metástasis a nivel fetal. No. Doctor, la sección se llama La Pregunta Final. Y su pregunta final: si hoy una mujer joven decide postergar su chequeo por miedo, tiempo, descuido, ¿qué le diría a usted, sin filtro, sabiendo exactamente lo que puede pasar? Que no lo haga. Que si esa es la razón de postergar su revisión, su chequeo, que no lo haga, que no sea esa. Que siempre, siempre, siempre preserve la vida, que es lo más valioso y es lo único que tenemos. Que la prevención es su mejor arma y la detección temprana de cualquier enfermedad. Que no sea el miedo, que no sea el descuido y mucho menos la desinformación sea la causa de que no acuda a consulta en el momento propicio. Un examen a tiempo, de la índole que sea, puede salvar su vida. Doctor, en televisión el tiempo es corto. Este es un tema que tiene demasiadas aristas, muchas preguntas. Claro. La verdad que no solamente el público ha aprendido, sino yo también he aprendido. Porque indiscutiblemente usted ha sido muy llano y muy explícito. Aquí hay que trabajar la prevención.
no tenerle Totalmente. temor a la enfermedad. Es mejor ser proactivo que reactivo. Es así. Entonces, a ese público de joven que no está en estos momentos mirando, no está escuchando, y vemos en usted también lo que es un liderazgo, a todo aquel que quiere estudiar medicina, doctor, ¿qué usted le diría? A veces tenemos gente que quiere, ahora ha dicho, yo quiero ser como él. ¿Qué usted le diría a ese grupo de jóvenes que quiere comenzar a trillar el tema de la medicina? Y así hablamos al principio, vemos en usted el tema de la humanización. Yo de verdad me llevo una impresión excelente hoy, porque no es solamente tener los conocimientos, también tener el impacto en la sociedad de cómo transmitirlo para prevenir y mejorar. ¿Qué le diría a ese grupo de jóvenes que está decidiendo estudiar medicina y ven usted ahora mismo un liderazgo para seguir sus pasos? Es un camino largo. El tiempo pasa. El tiempo pasa y por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, yo en mi casa siempre he sido un poco independiente con respecto a eso. Yo desde el colegio siempre me he involucrado en algunos asuntos laborales y eso. Lo necesitaba, no, sino que parte de algo que me llenaba. Sin embargo, esos jóvenes que me acompañaban en ese momento, algunos me dijeron, tú estás loco, que tú vas a estudiar. Otros me dijeron, aprovecha la oportunidad, porque no todo el mundo tiene a alguien que nos ayude con la universidad. Claro. Han pasado de eso ya 16 años. Y esas personas están en el mismo lugar donde yo lo dejé. No es que yo sea mejor que ellos, sino que pude aprovechar el tiempo y quizás tuve la oportunidad que ellos en algún momento desperdiciaron. Aprovechen el tiempo. Aunque la vida se ponga cuesta arriba muchas veces, como dicen los ciclistas, ponle el plato pequeño y el cambio grande atrás y sigue pedaleando. La vida es un ir y devenir de las cosas. El tiempo pasa, hay que aprovecharlo. El camino es muy largo. Sin embargo, cuando se tiene vocación de servicio, cuando uno se entrega a los pacientes, ese camino se hace súper hermoso. Cuando un paciente te dice, gracias, doctor, no hay pago, créame, no hay pago económico que pueda sustituir la sonrisa de un paciente cuando usted le pudo salvar la vida. A usted de agradecer su tiempo, la oportunidad de poder mirarnos y escucharnos. Y espero que le haya servido de aprendizaje a todos aquellos que en un momento están pasando por alguna situación difícil. Atrévanse a ir al médico. Doctor, dé por favor los teléfonos y cómo contactarlo. Ah, sí, sí. Bueno, estoy ubicado en el Centro Médico Guadalupe, en el consultorio 203. Estamos a la orden. También el Centro Oncológico Centro Mocano de Oncología Especializada en la Plaza City Center, donde ahí ofrecemos toda la terapia antineoplásicas. Estamos ubicados en el Centro Médico San Rafael, en la ciudad de Tenares, a los que nos ven en la provincia de Hermanas Mirabal, y en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, en la ciudad de Santiago. Estamos siempre a la orden. Mi teléfono es 829-792-2649. Me pueden contactar, siempre contesto. Si no puedo contestar en el momento, siempre devuelvo, porque estoy en un procedimiento quirúrgico o atendiendo a algún usuario, algún paciente, pero siempre estamos a la disposición. Y a ustedes siempre me despido de la misma forma. Que la República Dominicana, la provincia de Espaillat y Moca, no se enferme, ni del corazón ni del alma. Buenas noches a todos. Doctor, gracias de verdad. Gracias a ustedes siempre.